Hola, en este video vamos a estar hablando acerca del tiempo verbal presente perfecto, present perfect. Vamos a iniciar con la forma afirmativa y la forma negativa del presente perfecto, pero con verbos regulares, y luego lo vamos a estar viendo con verbos irregulares. En el caso de los verbos regulares, en la forma afirmativa, lo que hacemos es utilizar el sujeto, el auxiliar have o has, el verbo principal en pasado participio y el complemento. El auxiliar have se va a utilizar con los sujetos I, you, we y they. Y el auxiliar has se va a utilizar con los sujetos que son tercera persona. Por ejemplo, he, she, it. Bueno, entonces, por ejemplo, yo puedo decir I have arrived home. Yo he llegado a casa. O por ejemplo, si yo digo you have arrived home. Usted ha llegado a casa. Bueno, entonces este auxiliar have me va a dar la traducción a, an, ¿sí? Dependiendo de pues con qué sujeto se está trabajando. Y el verbo principal pues en español va a tener la terminación ado o ido. Por ejemplo, en este caso, llegado. Bueno, entonces tiene la terminación ado. Vamos a tener en cuenta también algunas reglas para los verbos regulares para que queden bien conjugados en pasado participio. Entonces, para que queden bien conjugados en pasado participio, lo que hacemos es agregar ed al verbo, pero vamos a tener en cuenta unas reglas. La regla me dice que si el verbo es regular y termina en lo que voy a hacer es que solamente agregaría la d. En caso tal de que el verbo termine en y, ¿sí? Y antes de la y haya una consonante, entonces la y se cambia por una i latina y luego agrego ed. Si el verbo tiene una sola vocal y una sola consonante al final, lo que se hace es duplicar la última consonante y luego se agrega ed. Si el verbo no cumple ninguna de estas reglas y es un verbo regular, pues simplemente agregamos ed. Por ejemplo, puedo decir I have arrived home. Yo he llegado a casa. O por ejemplo, you have arrived home. Usted ha llegado a casa. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que estamos utilizando bien la estructura de la forma afirmativa. Y por ejemplo, si vamos a utilizar un sujeto de tercera persona, entonces ya no utilizaríamos el auxiliar have, sino el auxiliar has. Entonces diríamos, por ejemplo, he has arrived home. Él ha llegado a casa. O por ejemplo, she has arrived home. Ella ha llegado a casa. Si lo vamos a utilizar con contracción, pues en vez de have vamos a utilizar el apóstrofo después de cada uno de estos sujetos y la v y la e. Bueno, por ejemplo, I've, you've, we've, they've. ¿Listo? Que agregaríamos solamente esta parte. En el caso de la forma negativa, con los sujetos I, you, we, they, pues vamos a seguir utilizando el auxiliar have, y con tercera persona pues vamos a seguir utilizando el auxiliar has, ¿sí? Vamos a utilizar sujeto, el auxiliar have o has, la negación not, el verbo en pasado participio y el complemento. Por ejemplo, I have not arrived home. Yo no he llegado a casa. Por ejemplo, you have not arrived home. Usted no ha llegado a casa. Y también tener en cuenta que puedo negar de forma separada have not o lo puedo hacer con contracción que quedaría haven't. En el caso de tercera persona puedo decir he has not arrived home. Él no ha llegado a casa. O por ejemplo, she has not arrived home. Ella no ha llegado a casa. Y también podemos utilizar has not de forma separada o hasn't con contracción. En el caso de los verbos irregulares, ¿sí? En el caso de la estructura para la forma afirmativa vamos a utilizar la misma estructura. Lo único que va a cambiar es que vamos a estar utilizando verbos irregulares, pero la estructura es la misma. Entonces, en este caso, pues puedo decir, por ejemplo, I have been away. Entonces, miren que cumple la misma estructura, sujeto, auxiliar have o has, el verbo en pasado participio y el complemento, solamente que en este caso este verbo es irregular. Entonces, puedo decir, yo he estado lejos, ¿sí? O por ejemplo, you have been away. Usted ha estado lejos. En este caso de los verbos irregulares, lo que se debe hacer es buscar cuál es el pasado participio de estos verbos irregulares. Se pueden buscar en un diccionario de inglés o se pueden buscar en internet, ya que hoy en día pues tenemos esa facilidad.
Y para tercera persona pues vamos a seguir utilizando el auxiliar has. Por ejemplo, he has been away, entonces él ha estado lejos. O por ejemplo, she has been away, ella ha estado lejos, ¿sí? Entonces miren, utilizamos la misma estructura, los mismos auxiliares con los sujetos que corresponden, lo único que nos está cambiando es el verbo, que es irregular y que lo estamos utilizando en pasado participio. En el caso de la forma negativa, volvemos a utilizar la misma estructura que les expliqué anteriormente: sujeto, el auxiliar have o has, la negación not, el verbo en pasado participio y el complemento. Como les digo, simplemente es que en esta ocasión estamos trabajando con un verbo que es irregular. Por ejemplo, puedo decir I have not been away, ¿sí? Yo no he estado lejos. Por ejemplo, you have not been away, usted no ha estado lejos. O you haven't been away, usted no ha estado lejos, ¿sí? De forma separada o con contracción. Y en el caso de tercera persona pues puede ser he has not been away, él no ha estado lejos. O por ejemplo, she has not been away, ella no ha estado lejos. Bueno, entonces espero que les haya servido mucho esta explicación acerca del presente perfecto. Espero que lo repasen y que pongan en práctica la explicación. Muchas gracias por su atención.